entonces ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, sí, si ustedes tienen alguna tarea o tienen algún pendiente, recuerden que hay una fecha y esa fecha está relacionada con los temas. Pero yo soy consciente de que estamos retomando este ritmo, entonces pueden entregarlas posteriormente y si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Igual, si ahorita me han mandado mensajes acerca de dudas en específico, eh, sí, no he podido contestarlos, entonces ya el fin de semana lo voy a hacer. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta hasta ahorita. ¿Todo bien, más o menos? Solamente quería preguntar otra vez rapidito, pues ya sé que ya lo había dicho antes, pero no sé si en general, solo podría decirme si trama es eslabón, porque había dicho que no leyéramos el libro del Craig, pero tenía que hacerlo para quitarme la duda de una cosa, pero trama es igual a eslabón, ¿verdad? No, no trama. Deja de una vez. Porque sí lo había dicho y lo dijo en la primera clase que vimos y Sí, sí, no sé por qué no me hiciste caso. no, o sea, sí fue como de, No, no, ay, ¿para qué no, a leíste veces, ¿para qué eso? lees? Ya, ya, perdón, Eh, perdón. no, 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 pero perdón, ¿por qué? Pues nada más dije que no lo hicieras, no te estoy diciendo, "Ay, tú lo Sí, pero tenía que leíste". hablar en español. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Aunque encontré otro libro que sí medio se ve interesante, que es un poquito más práctico que el Craig, pero Bueno, puedes encontrar literatura más práctica, por decirlo de alguna manera, pero la teoría general está aquí, o sea, lo hizo también en su momento, que pues es el libro de mano. Entonces, tú a lo que te refieres, por ejemplo, ajá, aquí dice frame, ese es marco de referencia, ¿no? O sistema de historia. referencia. Ujú. Un marco es un lugar donde cuelgas cosas o pones un cuadro, pues así. No, no sé, para que no haya confusión. No, está bien. Y si tú dices que es un sistema, ya vemos, bueno, un sistema es un conjunto de elementos que ya vimos que cumplían una función. Entonces, la función que están cumpliendo es que nos están sirviendo para referencias en direcciones, tanto en posición o en orientación. Entonces, si tú hablas de marcos, el marco tiene un contexto un poquito más mecánico. Yo lo sé. No es que sea un... O sea, yo lo aclaro porque es una parte relacionada con el concepto. Yo sé que a lo mejor a ustedes todavía no les ha tocado escribir a lo mejor algo de manera muy formal. Entonces, es bueno también acostumbrarse a hacerlo más cercano a las palabras y a los conceptos adecuados. Entonces, no es mala onda, no es que quiera llevar la contraria, sino que ya es por definición. Lo que pasa es que la idea de ingeniería se malentiende. Entonces pensamos en un inicio cuando estudiamos, porque yo también me incluyo, que no necesitamos tener bases filosóficas, pero la realidad es que sí. Toda esta teoría matemática que les presenta el libro, que les presento yo, en realidad también tiene una base filosófica, porque es una descripción de la realidad. Es lo que significa filosofía, describir la realidad. Entonces la puedes describir con ecuaciones o la puedes describir escribiendo textos. Y actualmente la puedes describir aventándote videos. Entonces hay muchas herramientas ya. Entonces, lo que tú tienes, el problema es la palabra frame. Entonces, viene la traducción de frame. Eslabón viene de link. Join es Junta. junta, pero no me acuerdo cómo lo pusieron ahí. Creo que le pusieron otra cosa. Y creo que es lo que me acabas de decir, que no quiero recordar esa palabra. Entonces, creo que es lo que me acabas de decir. Porque, por ejemplo, aquí tienes de base frames. Entonces, nos está hablando de este. Sí. Te das cuenta que está la etiqueta y aquí está el base. Entonces, nos refiere a este. Y también tienes un tool frame, que sería este. Ok, ya entendí. Sí, Ya, sí, sí. ya. Ya lo relacioné. Ya. Sí, Listo. entonces, sí, sí, por Perdón, eso, perdón. no hay de qué disculparse.
Entonces, una trama es como una novela, ¿no? ¿De qué se trata? La trama de la novela. Entonces, ese detalle. Entonces, ya más o menos, si te vuelves a confundir, puedes encontrar el libro en inglés, muy fácil si lo buscas, y lo puedes consultar directamente. Entonces, puedes hacer incluso la comparación. Pero sí te recomendaría que tuvieras cuidado o que ya leyeras el libro en español, ya cuando ya hayas leído el libro en inglés, para que no te confunda más. Ah, a ver, sí, sí, adelante, alguien alzó la mano. Cuando me hablas de ¿te refieres a ver, déjame ver. Ah, el de Barrientos. Ah, bueno, si ustedes consultan el libro de Barrientos, creo que por aquí tengo una edición. Muchas cosas vienen de ahí, entonces ustedes lo pueden también consultar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, este libro de Barrientos, un- una parte importante también de la robótica es la parte de control. Entonces, hay una gran cantidad de libros que viene esta teoría, viene, digamos, un poquito condensada. Y todo está puesto directamente a la parte de lo que sería este control. Entonces, el Barrientos es un buen libro de control y de robótica. Entonces, nada más tomen en cuenta que, pues, que es el control es una parte de la robótica. Entonces, pero sí le sirve, ¿eh? Entonces, ¿alguna otra duda? Entonces, no se les pase entregar. Yo ya les voy a entregar este fin de semana. De hecho, voy a empezar desde hoy a calificar. A lo mejor nada más programo la entrega para que se les den las cosas el fin de semana, este lunes. Pero ya lo voy a empezar a trabajar el fin de semana. Y bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a lo que sería ya el tema de clase. Y bueno, las otras no las puedo cerrar porque no les he puesto nombre. Entonces, estamos entrando a nuestra clase 18, no estoy totalmente seguro. Entonces, nomás también les pongo el número posteriormente. Y bueno, nos quedamos en la parte de la dinámica. Entonces, el punto que nos quedamos nada más fue en el concepto de propagación de velocidades. Y hasta ahí. Entonces, en clase lo que estamos viendo es el cálculo de las velocidades de los centros de masa de la manera más sencilla. En el video que ustedes tienen, que pueden encontrar del canal que les puse, ahí lo que pueden encontrar va a ser el cálculo de la dinámica, pero con la propagación de velocidades completa. Y de hecho, la presentación que tengo aquí utiliza esta parte. Pero como nosotros lo estábamos haciendo en esta plantilla que yo había desarrollado aquí en un live script, en la plantilla lo que estamos haciendo es que estamos derivando para obtener la velocidad del centro de masa. Entonces ya es pues, por última, la parte final. Entonces, em, y bueno, van a encontrar que hay muchas maneras de poder que nosotros podemos utilizar para calcular la dinámica. Esencialmente, los puntos importantes del método que estamos viendo, que es el método de Euler-Lagrange, es que nosotros vamos a requerir calcular la energía cinética. A ver, aquí no lo tengo escrito, la tengo aquí en la presentación de acá. Y la energía cinética está acá. Esta es la energía cinética. Ahora,
Algo que ahorita posiblemente podamos hacer, ya que tenemos la presentación aquí por propagación, incluyendo la propagación de velocidades lineales y la otra mediante el cálculo del vector diferenciando el vector de posición de cada centro de masa, es que lo que vamos a encontrar es que también algo práctico que vamos a ver del método de Euler-Lagrange es que la notación vectorial lo que nos da facilidades es en manejar principalmente la velocidad lineal. La velocidad angular no hay tanto problema. Pero aquí, cuando nosotros siempre hablamos que estamos haciendo un doble producto punto, o un producto punto, perdón, lo que tenemos acá, nada más para aclarar, habíamos visto que la energía era una propiedad, es decir, cualquier combinación que hagamos en este caso del movimiento siempre va a permanecer constante. Eso significa que los elementos que conforman la propiedad que es la energía también son una propiedad, es decir, son elementos que sus cualidades no van a cambiar, sin importar si nosotros estamos viendo estos efectos, ya sea en el centro de masa o en el sistema inercial. Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es la norma de la velocidad, pero es la norma al cuadrado. Entonces posiblemente ahorita lo que les estoy diciendo no lo entienden tanto, lo van a entender más cuando hagamos el ejemplo y hagamos la comparación, para que ustedes cuando tengan que calcular la dinámica por este método, tomen alguna decisión, ya sea que utilicen totalmente la propagación de velocidades o que simplemente nada más deriven vectores. ¿Cuál, cuál es la forma más fácil? Pues derivar vectores. Entonces, el detalle estaba en que nosotros debíamos de encontrar esencialmente la propagación de velocidades para lo que sería la propagación de la velocidad angular. Entonces fue lo que empezamos a trabajar la clase pasada. Y terminamos en desarrollar todas las propagaciones de velocidad. Entonces aquí, que ya tengo un diagrama, me permite cuando menos ilustrar a qué se debe este concepto. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una velocidad. Y si se acuerdan lo que hacía estas ecuaciones, por ejemplo en el caso de la velocidad lineal, es que este eslabón me produce un movimiento. Entonces, la rotación lo que está haciendo es que me está produciendo una velocidad lineal. Y esa velocidad lineal pues va en esta dirección. Si nosotros queremos, con lo que vimos cuando empezamos a analizar el jacobiano, es que estas velocidades o estas proyecciones de velocidad, como quedan como vectores libres, las podíamos trasladar al efector final. Entonces lo que es esta ecuación es que nuestra visión, o como nosotros lo estábamos viendo desde el jacobiano, lo estábamos viendo todo desde el sistema inercial. Estas ecuaciones nos permiten trasladar la velocidad y verlas desde algún sistema de referencia que nos convenga. Entonces en este caso la manera en que se está estableciendo es que nosotros estamos trasladando de manera progresiva las velocidades. Es decir, determinamos la velocidad que genera el eslabón en rojo, la tenemos aquí. Posteriormente, determinamos la velocidad que genera el eslabón verde. Y la velocidad que genera el eslabón en azul. Y lo que hemos visto es que nosotros podríamos trasladar cada velocidad a cualquier punto. Entonces, aquí yo estoy trasladando la velocidad. Y por ejemplo, nosotros la estamos viendo desde el sistema 1. Si yo quiero saber la velocidad con la que se mueve esta junta está pegada al eslabón anterior, al eslabón rojo. Entonces significa que la velocidad que genera el eslabón rojo se la va a trasladar a la junta. Entonces aquí ya tendríamos este conjunto. Nada más que esta velocidad originalmente, como nosotros la calculamos, la estábamos viendo desde el sistema 1. Entonces, para que la podamos manejar todo en el sistema 2,
tenemos que proyectarlas y por eso estamos utilizando estas matrices de rotación. Entonces, en el caso, eso lo hicimos esencialmente para esta ecuación. Entonces, aquí lo que tenemos es el giro de esta junta. En primera instancia lo que hicimos fue calcular la velocidad angular propagada al sistema 1. Eso significa que nosotros vamos a traer velocidades de rotación del sistema 0 a nuestro sistema 1, multiplicándolas por esta matriz de rotación, y le vamos a incluir las velocidades de giro que va a tener este sistema. Ahora, aquí, en este caso, están girando sobre el eje Z. Está girando sobre Z1. Entonces es por eso que aquí tengo el vector Z1, que sería este, y lo estamos multiplicando por lo que sería la magnitud de la velocidad angular. Entonces habíamos hecho esta operación, en este caso se anulaban los elementos sobre X y Y nada más nos quedaba una velocidad sobre Z. Lo mismo hicimos para el sistema 2. Entonces aquí lo que convinimos fue trasladar las velocidades angulares que tenemos en el sistema 1 al sistema 2, proyectándolas con la matriz de rotación, que nos proyectaba la matriz de 1 a 2. Y le sumábamos la velocidad con la que gira el propio eslabón. Entonces, aquí lo que está pasando es que este 0 se relaciona con esta columna, entonces todo se anula. Este 0 se relaciona con esta columna, todo se anula. Y esta velocidad se relaciona con esta columna y queda multiplicado nada más por la dirección que tenemos sobre Z, sobre el pivote. Entonces aquí nos da este propio vector, más la velocidad de giro del propio vector y nos da la suma. Entonces lo mismo hacemos para el sistema 3. Trasladamos las velocidades que tenemos del sistema 2, que es la suma de la velocidad del eslabón 1 y del eslabón 2. La trasladamos mediante la matriz y le sumamos la velocidad del propio eslabón que gira. Entonces ya con eso tenemos todas las velocidades angulares. Entonces no sé si se acuerdan de esto, si les ahorita que lo hicimos, que lo repasamos, tienen duda. Bien, más o menos. Creo que vamos bien. Ah, ok. Porque su silencio los delata a veces. Entonces, como ya los conozco. ¿Alguien que tenga dudas, preguntas? Bueno, entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, aquí. Adelante, Diego, por favor. ¿Podría regresarle tantitito atrás, Sí, por sí, sí. favor? La donde tú quieras que A ver, solo tengo la duda. Em, el R del punto 3 al punto 2 es la... mm, es la... Ay, es la... ¿Cómo se llama cuando la matriz está menos uno? La... Ah, ¿quieres que te ponga la definición? No, es ¿cómo se llama? Es bueno... bueno, es la inversa de de la rotacional, Sí, de los tres. sí, por eso. Sí, sí, creo que sí es conveniente que ponga la definición. Es Para que que... si la vi, es como de, no es la misma, entonces sí es como de, sí es la inversa. Entonces, sí, ya vi, por el 3 y 2. Ujú. Sí, aquí. Siempre que ustedes cambien el sentido de los índices, o sea, en el caso de los vectores, lo que les está diciendo, de acuerdo a la nomenclatura que empecemos a ver, es, en este caso, es la velocidad de donde viene, o sea, la velocidad del sistema 3, sobre qué sistema lo estamos viendo. Eso siempre va a pasar en vectores. Y en el caso de matrices, por ejemplo, que sería la matriz de rotación, lo que nos está diciendo es el sistema que nosotros queremos proyectar sobre cuál. Entonces aquí estamos proyectando al sistema 2 sobre el sistema 3. Significa que nosotros estamos avanzando en términos de proyecciones hacia adelante. Cuando nosotros hicimos el conjunto de transformaciones, es decir, cuando hicimos la multiplicación de transformaciones,
que eso lo tenemos acá. Aquí que estamos multiplicando. Aquí lo que está haciendo esta operación es que estamos avanzando hacia acá, en términos de proyección. Y en términos de propagación, no, en términos de proyección lo estamos haciendo al revés. Estamos proyectando el sistema P hacia acá. Y ahorita lo que estamos haciendo es, como estamos trasladando velocidades, estamos yendo en un sentido contrario. Sí, ya vi. Ok. Es Sí, que cuando la vi fue como de, ¿por qué está al revés? sí. Es importante entenderlo. O sea, es una buena pregunta, esencialmente porque a veces cuesta trabajo visualizarlo o entenderlo así primera mano viendo los índices. La ayuda que nos brindan los índices es en el sentido hacia dónde vamos. O sea, si tú vas en un sentido, por ejemplo, que vas de... eh, ¿cómo se leería en ese sentido? Por ejemplo, aquí. Lo que está diciendo es que generalmente nosotros empezamos a leer de izquierda a derecha. Pero la multiplicación de matrices se lee de derecha a izquierda, se lee al revés. Significa que tú estás trasladando a P hacia cero. Y en este caso lo que significa, ya si lo vemos en este sentido, como se lee de derecha a izquierda, es que estamos trasladando a 2 hacia 3. Muchas gracias. ¿Sí? Eso es lo que representan los índices dentro de las ecuaciones. Ahora, para no meternos en tantas broncas, ahora, lo que nos falta nada más sería las velocidades lineales para poder calcular lo que sería la energía cinética de todo el sistema. De hecho, aquí en esta presentación viene justamente esa parte de la aclaración. Entonces, ahorita nos metemos un poquito más a eso, pero poco a poco. Entonces, necesitamos calcular la energía cinética del primer eslabón de este. Entonces, requerimos la velocidad la velocidad lineal y la velocidad angular de este punto del centro de masa. Entonces ahorita acabamos de calcular en una velocidad de omega 1 visto desde 1. Pero justamente aquí lo que nos pide es la velocidad de este cuerpo. Ahora, como esa velocidad de todo este cuerpo gira, se dan cuenta, aquí yo lo estoy haciendo rotar. Todas las partículas, sin importar en qué punto yo esté colocado, van a girar a la misma velocidad angular. Porque estamos considerando que es un cuerpo rígido. Todas sus partículas van a mantener la misma posición de manera relativa. Entonces eso significa que aquí, esta velocidad, nosotros ya dentro de nuestra ecuación de la energía cinética, podemos sustituir la velocidad del sistema 1 visto desde 1. Y lo mismo podemos hacer con el sistema cuando calculemos la energía cinética en el sistema 2 y en el sistema 3. Ahora, el detalle está aquí. Ahora tenemos al eslabón, que me mejor quedarme acá. Y ahora, habíamos considerado que los eslabones tienen esta forma, la de un prisma rectangular. Y que su centro de masa, debido a su geometría, iba a estar justamente a la mitad de la longitud del eslabón, a la mitad de la longitud de lo que sería su base y de su altura. Entonces, de manera general, esta sería la matriz de inercia para cada uno de los eslabones. Esta matriz de inercia siempre es en el centro de masa. Entonces, por ejemplo, si ustedes abren un CAD, les va a dar tres opciones de matrices de inercia en la parte de propiedades. Una que va a estar relacionada con el sistema, con el centro de masa, otra con el sistema de referencia del dibujo
y otro con un sistema de referencia terciario, que puede ser el sistema de referencia eh, que establezca el programa con base a alguna referencia. Entonces, generalmente ustedes van a decidir por la matriz de inercia, si van a calcular la dinámica por este método, por la que va a estar en el centro de masa. La van a poder distinguir porque en esencia es una matriz simétrica donde los elementos de los lados son ceros y solamente van a tener elementos en la diagonal principal. O sea, su traza es el único elemento que va a ser diferente de cero. Ahora, déjalo bajo. Y ahora es que tengo demasiadas cosas abiertas. Ahora, de aquí. Déjenme ver. Este no es la... bueno, aquí este es el de la dinámica. Y ahora. Bueno, ¿qué otra cosa me estaba pasando? Ahorita que vi el diagrama. Tenemos el sistema relacionado con las juntas. Y en el centro de masa nosotros vamos a colocar un sistema de referencia. ¿Cuál va a ser la característica de este sistema de referencia? Que los ejes de este sistema van a ser paralelos al del sistema de la junta. Eso va a traer varias ventajas. Dejen ahorita lo busco aquí. Y en esencia es que el establecer sistemas de referencia paralelos a un sistema que nosotros estamos utilizando como base nos permite poder verificar las propiedades de traslado de inercia del cuerpo. Además que nos va a facilitar el cálculo de la energía cinética. Entonces, aquí también en el mismo libro viene la parte de la dinámica. Déjenme la encuentro. Aquí está. Es el capítulo 6. Puse en lectura sin querer. Entonces, lo primero que van a encontrar aquí es justamente la parte de las ecuaciones de la velocidad. Pero lo que yo le estoy hablando aquí justamente es la distribución de masa. Y aquí les mencionan el tensor de inercia. Entonces, aquí es un concepto importante. Porque tenemos matrices y tenemos tensores. Entonces, de hecho, la matriz de inercia es un tensor de inercia. No sé si sepan distinguir la diferencia entre un tensor y un vector. La neta, no, profesor. Bueno, no hay problema. Bueno, un vector en características, sus efectos son como los que hemos estado aquí. Por ejemplo, tengo el vector de la gravedad. Significa que yo puedo tomar los efectos de este vector, es decir, así como lo estoy tomando, así gráficamente, y me puedo llevar sus efectos a cualquier lugar y van a ser aplicables. Es decir, yo puedo tomar este vector de gravedad y decir que se lo voy a aplicar a este cuerpo, y ahí tengo la gravedad. O puedo tomar el vector y sus efectos, me los puedo llevar acá y van a afectar este cuerpo. O pueden afectar a ambos. Entonces, ese es un vector. ¿Cuándo es cuando tenemos un tensor? Bueno, cuando nosotros tenemos un tensor, un dibujillo nuevo, es, por ejemplo, cuando ustedes tienen o van a hablar de presión. Entonces, cuando ustedes tienen una superficie, ustedes generalmente le van a aplicar una fuerza. Pero a diferencia de lo que es el tensor, la aplicación de esta fuerza va a ser en un punto en específico de este plano. Entonces, yo estoy definiendo este punto y aquí estoy aplicando esta fuerza. Entonces, si yo hago pequeña la superficie, puedo establecer una relación.
donde yo puedo decir que en este caso, como yo lo estoy definiendo como presión, va a ser igual. ¿Sí se acuerdan cómo se definía la presión? Fuerza sobre área. Entonces tenemos esta fuerza sobre esta área. Y este podríamos decir que sería nuestro caso 1. Pero podríamos tener incluso una fuerza con una magnitud similar, pero podríamos modificar el área. Y de hecho hice como que más cachetón al punto sin querer. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el área cambió, pero está asociado a un punto. Significa que cuando nosotros hablamos de tensores son propiedades que van a pertenecer a ciertos espacios que van a quedar definidos en específico. Entonces, esa es la diferencia entre un vector y un tensor. ¿Por qué le llaman aquí un tensor de inercia? Porque cuando nosotros tenemos un cuerpo que no se deforma, las propiedades de este diferencial de masa van a pertenecer exclusivamente a este cuerpo, a este volumen que está aquí. Entonces, lo más común que nosotros hacemos en ingeniería es que cuando tenemos un cuerpo, un sólido, le aplicamos una fuerza para saber cómo se deforma. Entonces, esa fuerza, a pesar de que se le estamos aplicando un volumen, va a verse reflejada en alguna de estas caras por la dirección que vaya a tener ese vector de fuerza. Pero como va a estar asociado a este cubito que está encerrado en específico dentro de este cuerpo, eso es un tensor. Entonces, la inercia es un tensor de masa porque mediante el cálculo de cómo está distribuida esa masa conforme a la geometría, va a estar definida de manera particular. Entonces, aquí la ecuación que yo estoy buscando es justamente el caso que nosotros ahorita tenemos, ¿no? Tenemos un cuerpo y tenemos un sistema de referencia. En nuestro caso es el sistema de referencia de la junta. Pero lo que acabamos de ver acá arriba es que, o lo que nosotros sabemos es que los efectos de toda la masa de un cuerpo se va a ver reflejado justamente en su centro de masa. Y lo mismo va a pasar con esto. Entonces, si nosotros queremos llevarnos o describir los efectos de esta inercia en cualquier otro lugar del espacio, ocupamos lo que sería el teorema de los ejes paralelos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la inercia desde lo que sería el sistema A. La estamos viendo desde esta esquina. Significa que se desarrollan las integrales triples y se obtienen cómo está distribuida la masa para la oposición dentro de lo que sería la rotación. Si nosotros queremos llevar esos efectos a otro lugar, lo que hacemos es que aplicamos esta relación. Tomamos la inercia en el centro de masa y lo que tenemos es la proyección. Mediante la proyección de la masa sobre los ejes o el sistema de referencia que lo queremos llevar. Entonces aquí está expresado de manera vectorial. Los efectos en el centro de masa, la masa del cuerpo y este conjunto de arreglos que nos genera la proyección. Pero aquí, acuérdense, tenemos una matriz. Entonces, el resultado de estas operaciones que tenemos acá también debe ser una matriz. La masa es una escalar. Entonces, aquí, este producto es equivalente a un producto punto. Por eso es que esta parte de la traslación de la masa es la matriz, está multiplicada por una matriz identidad. Y aquí lo que tenemos es un producto vectorial que no es muy común, pero que sí se utiliza, que es el producto, es como un producto punto, pero es el producto matricial. Entonces aquí lo que tenemos, se dan cuenta, ponemos el segundo vector traspuesto y lo que nos da como resultado, en lugar de darnos un escalar, nos va a dar una matriz. Entonces este efecto lo vamos a ver reflejado cuando nosotros ya separemos nuestra distribución. Estas propiedades que le estoy platicando ya están resumidas
dentro de esta simple ecuación. Entonces, aparentemente la ecuación es muy sencilla, pero contiene mucha información que hay que irle desglosando. Entonces, eso lo vamos a ver. Ahora, ya lo único que nos falta sería nada más esta velocidad. Eso también ya lo hicimos la clase pasada. Y no nos dejan. Estaba acá arriba. Que, bueno, a partir de esas transformaciones, o de las transformaciones del cuerpo, era necesario calcular las velocidades. Entonces, en esta plantilla, aquí tengo las transformaciones en general, las consideraciones de la inercia, y ahora, es aquí donde lo tengo. Entonces, de aquí, primero, yo estoy planteando la transformación que me describe al sistema 1, al sistema del centro de masa del cuerpo 1, con respecto al sistema inercial. Entonces, básicamente, esto como es. Dejen, me traigo esta lámina. Por acá. Entonces, para calcular eso. Entonces, yo estoy tomando un vector. O estoy definiendo este vector. El vector de posición. Del centro de masa. Del centro de masa con respecto al sistema inercial. Y lo mismo vamos a hacer para cada centro de masa. Entonces aquí sería 2. Y 3. Ahora, lo que nos falta, antes de entrar al cálculo de aquí, queremos calcular este vector. Entonces, ¿qué es lo que hicimos la vez pasada? Bueno, tuvimos que definir la transformación de 0 a 1 al centro de masa 1, perdón. Y eso significa que entonces teníamos que establecer el conjunto de transformaciones. Entonces va de 0 a 1. Entonces aquí nada más le quitamos la C. Y ya obtenemos esta parte. Entonces tenemos esta. Bueno, si la desarrollo. Entonces aquí 4. Tengo el vector, tenemos la matriz de rotación del centro de masa. El vector de posición. Y nuestro factor de escala.
Entonces de aquí íbamos a sacar este vector. Y en el lugar de usar esta fórmula para calcular la propagación, lo que habíamos hecho, o bueno, lo que les mostré cómo estaba planteado, es que simplemente tomamos el vector de posición y lo derivamos con respecto al tiempo. Y bueno, la explicación que les di, ¿no? Acerca de que en esta parte pues teníamos que derivar parcialmente este vector. Y por cada una, en este caso, hay un punto, ¿no? Lo que les había aclarado es aquí. Tenemos que completarlo con la derivada complementaria. El detalle que se nos presenta es que conforme en esta parte, el primer eslabón no está afectado por las demás variables. Es decir, si yo giro, ya habíamos quedado que cada junta, su movimiento era linealmente independiente. Entonces, si yo giro este eslabón, el movimiento de estos es independiente de si yo lo giro. Más no, lo único que no es independiente de su posición. Entonces, quiere decir que nosotros podríamos calcular la derivada nada más para la variable asociada a la junta. Pero para que sea mejor, porque ya para programar y que sea más formal también, lo más conveniente es adjuntar con respecto a todas las variables. Entonces aquí, lo cambio. Entonces, eso si se acuerdan, se los mostré en la parte donde estaba la programación. Aquí sería con respecto a su respectivo. Y ahí está. Y con eso calculábamos la velocidad del centro de masa, la velocidad lineal. Entonces, esta misma operación había que repetirlo para cada eslabón. Entonces, aquí nada más lo único que había que hacer es que le teníamos que agregar la otra operación. Y de hecho, veo que aquí me equivoqué en el índice, por hacerlo rápido. Entonces, de aquí, la transformación va de 1 a 2 y de 2 al centro de masa 2. Y aquí pues simplemente le cambiamos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener es que la velocidad del centro de masa 2, pues nada más es la derivada de estos elementos. Y ya nada más falta para 3. Entonces, así que como les había comentado, ¿no? La dinámica no es difícil, simplemente que es muy repetitiva. Entonces ya están viendo por qué. ¿Qué es lo que yo les recomendaría cada vez que vayan a iniciar la dinámica de un robot? Que previamente ustedes programen una plantilla. Entonces, con esa plantilla ustedes ya en lugar de... se dan cuenta, yo lo que hice fue escribir primero las ecuaciones y ahorita lo único que estoy modificando es un índice. Significa que
se podría escribir todo esto dentro de un ciclo anidado con índices de control y ya en automático obtendríamos todas las ecuaciones o podríamos calcular en automático toda la dinámica. Entonces, esta operación la tenemos aquí. Aquí tenemos el cálculo de las posiciones a los centros de masa. Para el cuerpo 1, el cálculo de la velocidad. Este ya vimos cómo se obtiene, aquí ya nada más puse el resultado. Ese lo desarrollamos la vez pasada. Y aquí estoy calculando su energía cinética. Entonces aquí les había comentado, ¿no? Se utilizaba la función de producto punto dentro de lo que era lo que viene programado. Lo que hacía es que nos calculaban la norma de la matriz. Y como nosotros tenemos aquí elementos con funciones consenoidales, el que nos calculen la norma nos mete ruido porque para ciertas variables les va a poner un tilde a los ángulos θ. Entonces, para evitar justamente que ese tilde apareciera, lo que hice fue definir la función que me calculara justamente este producto del vector transpuesto por él mismo. Entonces aquí ya lo introducí y ya me da esta energía cinética. Entonces la única desventaja pues, es que queda un poco más larga la función o los cálculos de la energía cinética. Y aquí lo que tengo es utilizando esta misma función, que es equivalente, calculé lo que sería la energía potencial del primer eslabón. Lo mismo hice para el segundo eslabón, calculé la posición de su centro de masa en transformaciones, es esta matriz. De aquí saco el vector de posición como como estaba planteado. Ya lo tenemos. Lo derivo con respecto a todas las variables y obtengo la velocidad del centro de masa 2. Teniendo esa velocidad y la velocidad angular que habíamos visto del eslabón 2, lo meto dentro del cálculo de la energía cinética y a su vez también calculo lo que es la energía potencial. Entonces aquí estoy metiendo el vector de gravedad, que aquí lo tengo definido, y el vector de posición del centro de masa 2 desglosado. Entonces me da esta energía potencial. Calculo para el vector de posición para lo que sería el tercer eslabón. Lo tenemos aquí, lo derivamos y obtenemos la velocidad del centro de masa. La velocidad angular del tercer eslabón, esta ya hemos visto cómo se calcula. Y calculo la energía cinética. Entonces, como ustedes pueden ver, conforme vamos avanzando también en cada eslabón, las ecuaciones que obtenemos van haciéndose cada vez con una mayor cantidad de elementos. En el primer eslabón, la energía cinética solamente se componía por un solo elemento. En el segundo y en el tercero ya aumentan considerablemente la cantidad de elementos que conforman la energía cinética. Y eso se debe a que hay múltiples interacciones entre las velocidades. Entonces, es uno de los factores que hay que considerar. La utilización de este método de cálculo de la dinámica nos va a considerar todos los efectos cinemáticos que pueden estar presentes. Entonces nos va a aumentar el tamaño de la ecuación. Nos ayuda si nosotros queremos hacer un controlador muy certero. Porque nos está dando todos los factores de corrección presentes debido a las relatividades entre las velocidades. Entonces, ganamos en precisión, pero nos dificulta un poquito más el cálculo de la dinámica por el tamaño de los elementos que tenemos. Y aquí tenemos el cálculo de energía potencial. Entonces, no sé si hasta ahorita tengan alguna duda, pregunta.
está aburrido. No, profe, vamos bien. Solo sería como más aplicarlo para utilizar esto. Ujú. Sí, en realidad es eso, ¿eh? Entonces, como pueden ver, en realidad el que yo les deje el ejercicio es más que nada para eso, para que ustedes lo apliquen y ya les surjan sus dudas. Entonces, no es como que un castigo, en realidad es porque quiero ver qué dudas van a tener. Ahora, vamos a calcular el lagrangiano. Entonces, el lagrangiano, para que se acuerden un poco mejor, es que nosotros ya calculamos todas las energías cinéticas y las energías potenciales de nuestros cuerpos. Ay, no se encuentro ya, porque aquí está todo. Aquí está. Es la suma de las energías cinéticas y de la energía potencial. Y ya cuando lo tengamos, simplemente lo vamos a aplicar en este operador para obtener el par. Entonces, aquí simplemente tomé la energía cinética de cada cuerpo que calculamos, la total, y le estoy restando la energía potencial total de todo el robot. Y bueno, también el tamaño de la ecuación de Lagrangiano es considerable. Entonces, generalmente no les recomiendo que la vean cuando están aprendiendo, pero cuando menos ahorita se las estoy mostrando para que tengan una idea del tamaño de las ecuaciones que nos están dando como resultado. Eso se debe a que toda la dinámica, si se dan cuenta, tiene diferentes efectos. Tiene los efectos de la inercia lineal, de la inercia rotacional, los efectos de las velocidades, los efectos de las aceleraciones y todavía aparte va a cambiar por efectos de cómo se encuentra, en qué postura se encuentra el robot, qué pose está asumiendo. Ahora, ahí está, me aparece mucho, pero no lo estoy ocupando. Entonces aquí. Ahora, en el cálculo de la energía de los pares, vamos a utilizar esta ecuación. De aquí, el detalle talachudo para calcular los pares es que tenemos el lagrangiano y tenemos que derivarlo parcialmente con respecto a la velocidad de la junta que nos interesa analizar. Es decir, si yo quiero saber el par de la primera junta, tengo que derivar esta relación de energía con respecto a la velocidad θ1. Y el resultado de esta derivada parcial, derivarlo con respecto al tiempo. Eso significa que hay que derivarlo con todos los elementos que pueden variar dentro del robot. Entonces, ¿qué va a variar dentro del robot? Bueno, va a variar θ1, va a variar θ2 y va a variar θ3. Pero también va a variar la velocidad θ1 de la junta, la velocidad θ2 de la junta y la velocidad θ3 de la junta. Entonces, aquí este operador lo que está haciendo es que a este resultado lo tenemos que derivar con respecto a 6 variables. Si tuviéramos más juntas o más grados de libertad, tendríamos que aumentar la cantidad de derivadas. Entonces también ahí lo que conviene es ser muy cuidadosos en lo que uno va a programar. Y como es la estructura de la ecuación no va a cambiar, o sea, esto no va a cambiar para cualquier junta que nosotros calculemos, igual es meterlo dentro de un ciclo anidado. Entonces si se acuerdan aquí, yo lo que hice fue tomar esta, la ecuación que le estaba presentando y desglosarla. Entonces aquí yo la tengo desglosada, ya en términos de que estoy derivando parcialmente el lagrangiano con respecto a la velocidad de la junta que nos interesa, que sería en este caso la junta θ1. Aquí la tengo y a su vez lo estoy derivando con respecto a la variación de la orientación de la junta y la multiplico por la derivada complementaria. Lo mismo hago para la junta θ2 y θ3. Las siguientes variables que vamos a encontrar van a ser la que vamos a derivar este resultado con respecto a cada una de las velocidades. Entonces aquí estoy derivando el resultado de la derivada del lagrangiano con respecto a la junta θ1 con respecto a sí misma
y lo hago con respecto a su complementaria, que en este caso sería la aceleración angular de la propia junta. Lo mismo hacemos para 1, 2 y 3. Ya para finalizar, lo único que hacemos es que le agregamos el par que se está produciendo por los efectos de la variación de la posición. Y estos están asociados con los efectos de la gravedad. Entonces aquí lo tengo yo programado. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo una derivada dentro de otra. La primera derivada, aquí ya estoy derivando el lagrangiano, gamma, con respecto a la velocidad angular de la junta que estoy analizando. Y lo multiplico por... bueno, aquí lo estoy derivando con respecto a teta. Y lo estoy multiplicando por por su velocidad. Así lo hice para cada uno. Ya cuando terminé de derivar con respecto a las posiciones, derivo con respecto a las velocidades y después lo tengo que multiplicar por su respectiva aceleración. Entonces sí es un poco largo. Entonces aquí nada más para diferenciar, en lugar de ponerle V ya le puse A. Y entonces aquí ya me da el par resultante. Entonces aquí lo bajé. Y esta sería la ecuación que nos representa el par para esa primera junta. Aquí ya lo hice para la segunda junta. Si se dan cuenta, repetí el proceso que tengo arriba. Nada más que ahora, como me interesa la segunda junta, estoy derivando el lagrangiano con respecto a teta 2. Entonces lo único que hice aquí ya fue modificar nada más. Primero con respecto a qué velocidad lo estoy derivando. Y ya nada más. En cada una de las derivadas que tengo definido. La estructura de todo el resto de las derivadas es el mismo. Lo único que cambia es la derivada interna, por decirlo de alguna manera. Entonces igual, en la derivada está programado el cálculo del par y nos da como resultado esta ecuación. Y ya lo mismo para la tercera junta. Entonces, igual, nada más que aquí toca derivar con respecto a la velocidad angular. Nos toca derivar parcialmente el lagrangiano con respecto a la velocidad angular de la junta 3. Entonces, igual nada más se modifica la velocidad de la derivada interna y nos da esta ecuación. Entonces yo lo tengo aquí desglosado, pero estaba pensando que lo puedo hacer definiendo una función. Entonces yo creo que me lo voy a aventar así más adelante. Y obtenemos estas ecuaciones. Ahora, yo sé lo que están pensando. Oiga, porfa, las ecuaciones están muy grandes y parecen un chorizo. Y sí, la misma precisión tengo yo, entonces no hay que irse con la finta. Sí son ecuaciones muy grandes, pero cuando tenemos este tipo ya de resultados, no conviene manejarlos en general. Lo que conviene es establecer una distribución. Entonces, al igual como lo hicimos con las velocidades, ¿se acuerdan que lo que hicimos fue separar las velocidades en un vector y generamos una matriz? En este caso, como tenemos múltiples efectos, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una distribución, pero va a estar compuesta por más cantidad de elementos. Entonces, cuando hacemos ese tipo de arreglos, es cuando tenemos los modelos generales. Entonces, vamos a plantear el modelo dinámico general. Entonces, para eso, bueno, lo que tenemos que hacer es que aquí el resultado de los pares nos lo está dando de manera individual. Es decir, cada uno de estos pares en sí nos están representando, nos están dando como resultado un escalar. Entonces, cada uno de estos resultados los podemos acomodar de manera similar al resto de los vectores que nos definen al robot. Entonces aquí yo estoy definiendo el vector de par del robot, el par de la junta 1, el par de la junta 3 y el par de la junta 2 y de la junta 3. Entonces aquí estoy definiendo yo el vector tau teta
que los contenga todos. Y simplemente los pares que acabamos de calcular los estoy agrupando en un vector. Entonces lo pongo vectorialmente. Y ese sería el vector de pares del robot. Pero seguimos con lo mismo. Yo sé que me van a decir, profe, pero sigue siendo algo complicado. Bueno, vamos a descomponerlo por efectos. Y esos efectos van a ser los efectos inerciales, los efectos relacionados con la estimación de velocidades, los efectos de Coriolis y los efectos de la gravedad. Entonces vamos a iniciar con los efectos inerciales. Entonces ahorita son las 6:10. Yo sé que ahorita a lo mejor están aburridos porque el tema de la dinámica es así. Entonces si quieren iniciamos el descanso ahorita a las 6:09. Nos vemos aquí si quieren a las 6:10. Ya la determinación de esta distribución nos va a tomar nada más alrededor de unos 15 minutos. Y con eso ya terminamos la clase. Entonces nos vemos aquí ahorita a las 6:20 si quieren. Bueno, entonces vamos a proseguir. Y bueno, como les comentaba, habíamos formado este vector de pares y lo vamos a separar en una distribución. El objetivo de hacer la distribución es simplificar el manejo de todos los elementos porque se dan cuenta pues, son ecuaciones muy grandes. Y en términos generales, si quisiéramos manejar toda la dinámica, pues sería algo muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Bueno, dividirlos en los efectos. Entonces, los efectos inerciales esencialmente son los que se relacionan o los que están afectando directamente a lo que sería el centro de masa. Y siempre los vamos a ver relacionados con las aceleraciones. Es por eso que lo que nosotros debemos de hacer para establecer primero este tipo de efectos es localizar qué elementos van a verse afectados por cualquier tipo de velocidad. Y si se dan cuenta, por eso aquí nosotros tenemos que esos pares van a estar conformados por lo que sería la multiplicación de una matriz y de un vector. El vector es el que nos va a contener todas las aceleraciones. Y la matriz que nosotros vamos a obtener, esta matriz M, se le conoce como matriz de inercia. Y esa es la matriz que contiene todas las inercias del robot vistas desde el sistema local de cada una de las juntas. Eso también representa ciertas ventajas porque nos permite saber qué tipo de cuál es la cantidad de inercia que tiene que vencer cada motor. Entonces, algo que pasa o que es muy común dentro de los robots seriales es que el actuador que está más cerca del sistema inercial, o por decirlo así, de la base, es el actuador que tiene que ser más grande porque es el que va a soportar la mayor casi todo el peso de la estructura del robot. Y conforme nosotros avancemos, lo que vamos a encontrar es que entre más avancemos hacia lo que sería el efector final, la inercia del robot, la inercia que tiene que soportar el actuador va a ser menor. Ahora, ¿cómo determinamos la matriz de inercia y el vector de aceleraciones? El vector de aceleraciones no es complicado porque simplemente es la derivada de nuestro vector de velocidades, de Q punto. Pero en el caso de la matriz sí es un poco más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí lo que yo estoy tomando es que estoy definiendo cada una de las columnas de la matriz. A ver, porque creo que me estaría complicando mucho si lo digo de esta manera. Pero es algo muy similar como lo que hicimos con el vector con la matriz jacobiana. Entonces, vamos a modificar este. Entonces, lo que voy a poner aquí sería la operación M de Q. Aquí tengo estos efectos.
Esto vamos a transformarlo en sus respectivos efectos. Entonces, para que podamos obtener esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar los efectos de las velocidades y los vamos a sacar de nuestro planteamiento en general. Entonces, nada más para calcular esta parte vamos a decir que, o vamos a establecer que Q es nulo. Y también tenemos que eliminar el vector de gravedad. Entonces también vamos a decir que el vector de gravedad es un vector nulo. Nada más para quedarnos con los efectos de esta parte. Ahora, la matriz M la podemos escribir de esta manera, donde vamos a tener una columna, vamos a nombrarla M de Q, pero esta va a estar en función o relacionada con lo que pase en la primera junta, con Q1, que en nuestro caso Q1 es igual a teta 1. Aquí con la junta 2 y con la junta 3. Entonces, primero voy a calcular esta columna de la matriz. Para eso, ya aquí en el programa estoy definiendo M de teta 1. Entonces, tomo el vector de par, completito el que está escrito acá arriba. Y lo que estoy haciendo es que voy a hacer una sustitución de valores. ¿Qué valores vamos a sustituir? Bueno, aquí lo que tengo como variables dentro del sistema es la aceleración de teta 1, la aceleración de teta 2, la aceleración de teta 3, la velocidad teta 1, la velocidad teta 2 y la velocidad teta 3 y el valor de la gravedad. Entonces, aquí lo que estoy haciendo para obtener esa columna es que al valor de teta 1 le estoy asignando un valor de 1. Y al resto de las variables, como no quiero separarlos, simplemente lo estoy haciendo es que las estoy volviendo nulas. Nada más para obtener el valor de esa columna. Y posteriormente lo que le estoy pidiendo al programa es que me haga una factorización aquí en esta operación de collect, de tal manera que nos agrupe todos los elementos relacionados con la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Y nos da que todos los elementos del vector de par asociados con lo que es la aceleración de la primera junta, de la aceleración angular de teta 1, son estos. Lo mismo hago para calcular teta 2, entonces nada más que aquí, igual tomo el vector de pares completo y ahora neutralizo los efectos de la aceleración de la primera junta, hago unitarios los de la segunda junta y el resto de los efectos cinemáticos que están presentes, incluida la gravedad, los vuelvo nulos y obtengo la columna asociada a lo que serían los efectos que están relacionados con la aceleración de la segunda junta. Y lo mismo para el de la tercera. Entonces, está sustituido acá.
neutralizo los de la aceleración de la primera junta, de la segunda, vuelvo unitario el valor de la aceleración de la tercera junta y me deshago de los efectos de las velocidades y de la gravedad. Y me da esta relación. Y ya nada más para calcular o determinar la matriz completa, la matriz de inercias, esta M de Q, lo único que hago es que tomo cada una de esas columnas y las agrupo, de tal manera que conformo una matriz, la cual sería esta. Entonces también, ahora, sí, yo sé que la matriz de inercia también puede verse un poco con muchos elementos, pero hay ciertas características que les pueden decir que ustedes, y en su cálculo de su matriz de inercia, no tienen ningún problema. Nada más que aquí no me está respondiendo. Ya. Entonces, esta sería su matriz de inercia. Si se dan cuenta, nos la está poniendo simplificada. Pero algo que vamos a encontrar es que la traza de la matriz de inercia, sus elementos son distintos. Y que los elementos de los lados son simétricos. Entonces ya de entrada, lo que ustedes pueden ver, si es que calcularon bien su matriz de inercia, es que les debe de aparecer una matriz simétrica. Y otra de las cosas, en este caso, todas las inercias que están presentes aquí son las inercias inherentes a cada uno de los eslabones. Entonces se dan cuenta, en términos de la estructura de la inercia del eslabón solito es esta. Y como tiene la misma forma, cada uno de los eslabones, se dan cuenta que aparece esta misma estructura de inercia. Pero ya aparece con más elementos sumándolos. Estos elementos son lo que les comentaba de aquí, del teorema de los ejes paralelos. La inercia que mantiene la estructura, o que tiene la misma estructura, es la relacionada con los centros de masa de cada eslabón. Y el resto corresponde a la proyección de la inercia rotacional de cada eslabón llevada a cada eje de las juntas. Es por eso que este elemento, que está asociado directamente con lo que sería la inercia que tiene que vencer el motor de la primera junta, es muy grande, porque tiene que vencer la inercia del propio eslabón, la inercia trasladada del segundo eslabón y la inercia trasladada del tercer eslabón. Ahora, la inercia también que se presenta aquí, se dan cuenta las dimensiones aparecen en términos cuadráticos, o tenemos distancias que se multiplican. Eso quiere decir que también conforme nosotros modifiquemos la longitud de los eslabones, ya sea que los hagamos más largos o más cortos, eso va a modificar la traslación de la inercia. Y esa es una de las limitantes de por qué no se puede tener robots que tengan brazos muy largos. Cuando menos que se ven afectados por la gravedad. Y eso se debe a que, si se dan cuenta, la inercia no crece en una relación lineal, sino crece en una relación geométrica. Eso quiere decir que con un poco de cambio que haya en una longitud de algún eslabón, la inercia crece considerablemente. Ahora, esta matriz generalmente se utiliza, o esta información, se utiliza para diseños o el diseño de los eslabones, para sacar parámetros. Entonces, una de las ventajas también de tener este método es que en esta matriz lo que tenemos son parámetros geométricos relacionados directamente con cada uno de los eslabones que componen la estructura mecánica de algún robot. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, preocupación. Bueno, como pueden ver, pues esta parte está ahora lo que nos falta sería separar por el otro efecto de los otros efectos, que serían los efectos de Coriolis. En este caso, generalmente los efectos de Coriolis, si ustedes lo encuentran en algunos libros, vienen expresados con el vector mayúscula C. Nosotros vamos a utilizar el vector mayúscula V,
Y es porque C ya lo tenemos apartado para otro vector, que es un vector importante. Entonces muchos autores como nosotros vamos a utilizar el vector de efectos de Coriolis o de pares de Coriolis como V. Ahora, esos efectos en realidad están asociados con la transposición de las velocidades. Significa que de nuestro vector de pares lo que vamos a eliminar van a ser los efectos de las aceleraciones. Entonces aquí yo elimino las aceleraciones y lo que mantengo son las velocidades. Y aquí estas sí las pongo en magnitud, porque en este vector lo que vamos a encontrar es que no las vamos a poder descomponer, porque estas aceleraciones se van a producir por productos de velocidades. Es decir, déjenlo abajo para que se vea. Y bueno, ahorita que esté porque esto en realidad esto consume mucha memoria poderlo apreciar. Bueno, de aquí lo que tenemos es una serie de productos de velocidades. En realidad creo que se van a ver acá, donde aquí tenemos por ejemplo la multiplicación de la velocidad de teta 2 y la multiplicación de la velocidad teta 3, teta 1, teta 2, y también tenemos la multiplicación de las velocidades angulares sobre sí mismas. Y es porque como las velocidades son relativas entre cada eslabón, va produciendo un encimamiento. Pero en realidad este vector como tal es un producto de esa relatividad que se presenta porque nosotros estamos planteando o estamos analizando nuestra dinámica a partir de un sistema inercial. Pero físicamente, como vimos al analizar las leyes de Newton, las fuerzas únicamente se producen por cambios en la velocidad. Es decir, únicamente por aceleraciones. Lo que está haciendo estos pares es que nos están compensando matemáticamente que nosotros estemos planteados en un sistema de referencia externos a cada uno de los cuerpos que se mueve. Y esto nos ayuda como un factor de corrección dentro de nuestra precisión cuando nosotros queremos que nuestro robot tome un objeto y lo mueva. Ahora, un detalle que van a apreciar en ambos pares, en este caso, es que en el par de la primera junta, o que están asociadas a la primera junta, siempre esta va a cargar a la masa de su eslabón y a la masa de los eslabones que le siguen. Por eso es que aquí aparece la masa de 1, la masa de 2 y la masa de 3. De aquí la primera junta está cargando la masa de 2 y los efectos relativos también de la masa de 3. Entonces está por acá. Bueno, y si no también lo pueden apreciar aquí. En los pares de Coriolis asociados a la segunda junta tenemos la masa de 2 y la masa de 3. Ya en los pares exclusivamente de la tercera masa, como es el último eslabón y no carga ningún otro, lo único que tiene que mover es a su propia masa. Y lo mismo se ve aquí en la matriz de inercia. Es el elemento, por decirlo de alguna manera, el más pequeño, porque en realidad lo que está haciendo ese motor es que únicamente está moviendo ese eslabón. Y lo que está haciendo este vector es que está compensando pues simplemente las velocidades que mueven a ese eslabón, pues le van generando diferentes efectos de velocidad. Y ya lo que resta pues sería el par de la gravedad. Entonces, aquí simplemente elimino todos los efectos cinemáticos que le proporcionan las juntas y me quedo con los efectos de la gravedad. Entonces, aquí el par por efectos de la gravedad que tiene que cargar el primer eslabón, pues tiene que cargar su masa, la masa del segundo y la masa del tercero. El segundo pues tiene que cargar su masa, la del tercero, y el tercero únicamente su masa. Y estos vectores en conjunto, ya para conformar el modelo dinámico,
Esto se expresaría así. Tendríamos que el vector o los pares de un robot ahí era teta teta van a estar compuestos por los pares asociados a sus efectos inerciales más los pares por los efectos de Coriolis, que esos están en función de la postura del robot y de las velocidades en las juntas. Más el vector de gravedad, que está en función de la postura del robot. Y esta ecuación se le conoce como el modelo dinámico general de inercia. Porque bueno, este modelo únicamente incluye los efectos internos, aunque bueno, cabe aclarar que la gravedad no es un efecto, es un efecto externo que está sobre las masas. Si nos fuéramos al espacio, este vector desaparece y únicamente nos quedamos con esta relación. Ahora, si queremos completar el modelo dinámico, le tenemos que agregar otras cosas. Entonces, esas cosas van a corresponder a pares relacionados con los efectos viscosos. Entonces aquí es B por P en función de Q. De hecho, mejor me hubiera copiado este. Eso sí, no dependen de la posición, dependen de la velocidad y de fuerzas externas. Entonces, este vector de pares por efectos viscosos o de fricción va a depender de qué tipo de junta tengamos y requieren de cierto análisis. No siempre los vamos a poder evaluar, entonces eso es un detalle. El que nos va a dar más información va a ser este vector de fuerzas externas. Y con eso ya completaríamos, ya tendríamos el modelo general. Entonces, ay, sí, no sé si lo planteo de una vez o lo vemos después. De hecho, es algo rápido. Pero ahí sí no sé. Dependiendo ahorita si tienen dudas o preguntas de todo esto. ¿No tienen dudas o preguntas? Entonces, ¿qué le digo, profe? Tengo que volver a ver el video. La verdad, lo voy a tener que volver a ver. Bueno, el video lo tienen. Pero estaba buscando algo, otra cosa, perdón. Aquí. No me acuerdo. Aquí en la parte de trabajo en clase. Tienen este material de apuntes. Entonces. También tienen desarrollado justamente el modelo. Entonces está la parte de las transformaciones. Del eslabón. Entonces vamos todavía más abajo. Y aquí está. Ya el cálculo de la dinámica. Aquí está. Esta no me acuerdo si es para el eslabón o para el robot. No es para el eslabón. Entonces aquí también tienen esta parte de esos apuntes. Tienen la misma teoría, vienen aquí desarrollada. Aquí sí viene paso a paso y explicado. También por si
quieren leer el video y revisarlo, también lo tienen. De hecho, aquí viene la parte de la solución. Todavía no hemos visto esta parte de la solución. Pasando esto, ya viene el modelo cinemático de las velocidades. Y aquí ya viene el modelo dinámico. Entonces aquí ya viene el desarrollo del modelo dinámico, el cálculo de las velocidades, así como les platicaba, ya les dan los resultados. El cálculo de la propagación de velocidades angular, las matrices de inercia que se van a utilizar, el cálculo del vector de pares, el cálculo de la distribución, la matriz de inercia. Aquí sí ya viene desarrollada, nada más que es muy la matriz es grande. Entonces esta también ya la pueden ver, la tienen aquí. El vector de efectos de Coriolis también ya lo tienen aquí. Y el vector de gravedad. Entonces esa información también ya la tienen, por si quieren consultarla. Entonces ya lo único que le falta aquí es agregarle los pares externos para ya que poder tener el modelo dinámico en general. Entonces tienen el video, tienen en un momento les subo la clase y entonces revísenlo. A lo mejor ahorita no lo van a revisar porque tal vez no tienen necesidad, pero ya el lunes ya les dejo el examen. Entonces si ustedes quieren material de consulta, tienen el video, tienen estos apuntes y van a tener material de clase. Más aparte me pueden preguntar. Entonces ahí sí, cuando tengan una chica, denle una revisada. Sí, adelante, Andra. Profe, una pregunta, ¿dónde está subiendo estos videos? Es que yo no Ok. he encontrado los de las clases presenciales, solo encontré desde la 1 a la 10, pero ahorita las demás no. Ok, lo estoy poniendo para que no se queden así en un solo lugar. Tengo aquí, por ejemplo, en presentación, están las presentaciones. En el caso de la introducción, están las clases, entonces está la lámina, están las láminas y están los videos. Entonces, como les comentaba, el de la clase pasada me falta subírselos. Y también me falta subírselos el de esta. Entonces aquí está. Este es el del eslabón. El de la práctica 3, apuntes, también está aquí. Entonces aquí también tienen los videos en presencial. Ay, sí, una disculpa porque Ok. estoy Sí, aprendiendo, entonces gracias. algunas cosas sí se ven, otras no. Entonces ahí nada más tengan un poco de paciencia. Y ya nada más me falta subir los videos que están pendientes. Entonces no estamos en la clase 18, sería la clase 16. Entonces, no me preocupan tanto porque sí hay el otro material de apoyo de los videos. Pero ya lo que voy a hacer, ya la siguiente clase es que voy a poner ya la cámara enfrente, en el pizarrón, y ya lo voy a cuadrar bien. Lo que pasa es que no me ha dado el tiempo. Yo de hacerlo bien. Ahí sí, se me pasó. Entonces aquí los pueden ir encontrando. Y de todas maneras, si ustedes, bueno, yo creo que sería necesario, les subiría los videos del semestres pasados para que ustedes puedan ver la otra información por si tienen dudas. Porque por ejemplo aquí no, el pizarrón se ve bien, pero ha habido clases en que se me ha apagado el celular. Por ejemplo, la clase antepasada, el celular sin querer se quedó sin batería. Entonces ya ando cargando mi power bank. Entonces algunas clases se las voy a también subir aquí como referencia para estas. Y que les ayude mejor. Entonces ahí las pueden encontrar. No sé si hay otra cosa que no que les cueste, que no encuentren por lo mientras, o que tengan otra duda. Bueno, si ahorita no hay duda, pues ya es viernes. Y con esto pues ya creo que nos conviene terminar con 10 minutos para que también descansemos y a mí me dé tiempo de empezar a mover cosas y dejarle la presentación. Entonces si ahorita no hay más, pues ya nos veríamos el lunes.
Y cualquier duda que tengan, pues nada más manden un mensaje. Ahora sí ya voy a estar al pendiente. Gracias, Pues- profesor. Es que sí fue una semana complicada, perdón. Muchas gracias. Que tengan una buena No, al contrario. Nos vemos entonces, Diego, cuídate. Nos vemos, profe. Nos vemos, cuídate. Bye, profe. Bye, cuídate. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Ay, no se conectó Eduardo.